en Activa Comunicación, entrevistas radiales. En un comienzo, sobre todo en el siglo pasado, pero también en parte de este siglo, la comunicación se pensó, y así se la trabajó, en una sola dimensión de lo que es el fenómeno comunicacional, que es la dimensión del dato. Se pensó a la comunicación como si solo la comunicación se ocurriera en la dimensión informativa. Hoy en día es evidente que esto no es así. Es evidente que trabajando en ese registro reducidísimo de pensar a la comunicación como emisores, mensajes, receptores, circuitos de circulación de datos, no nos alcanza. Hay muchas componentes de la comunicación que obviamente exceden lo que podría llegar a ser el registro del dato. Entonces la comunicación estratégica se ocupa justamente de eso, se ocupa de abordar los otros registros de la comunicación que no son solo el registro informativo. Entonces, en ese sentido, decimos que es un abordaje de la comunicación desde la complejidad, desde otras dimensiones, otros registros, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son esos otros registros? Esos otros registros son siempre situacionales, o sea, siempre locales. Pero, por ejemplo, yo lo estaba escuchando hace un ratito, usted estaba hablando en el ámbito de las campañas políticas, ¿no? ¿Se da cuenta usted que no importa lo que dice el otro? No importa lo que dice. El que lo escucha completa lo que el otro dice. Y más allá de la información, más allá del hecho, de lo que en otro momento hubiéramos dicho el hecho noticia, ¿verdad? Lo que importa es lo que la gente hace con lo que se dice. Entonces, aunque se diga una barbaridad, aunque se diga algo que no tiene ningún correlato con el hecho noticioso, eso no importa. Lo que importa es lo que la gente hace con lo que se dice. Entonces este registro, que claro, explota, se nota muchísimo más y se hace muchísimo más evidente a partir de la existencia de las redes digitales, por ejemplo, y de que todos tenemos teléfonos celulares y computadoras, a partir de las cuales cualquier persona entra en el circuito de la comunicación, en poner su aporte en la circulación de algo, y entonces la comunicación rebasa totalmente lo que es el registro de la información, como recién decía, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa a ser importante? Lo que ocurrió no es tan importante como lo era en el siglo pasado. Lo que resulta importante es el ambiente que se va generando a partir de lo que la gente hace con lo que se dice. Entonces el circuito del contenido, el circuito de la información, no es el único registro en el que los comunicadores tenemos que tener herramientas, sino que tenemos que también empezar a trabajar de la misma manera que antes nos especializábamos y teníamos rutinas productivas y rutinas de elaboración de noticias solo en el registro informativo. Ahora también tenemos que tener estas mismas herramientas en otras dimensiones de la comunicación, muchas, ¿no? En el ámbito que usted estaba hablando recién, seguramente que en la dimensión ideológica uno tiene que ahí tener algunos elementos, lo mismo que tiene gacetillas, pirámide invertida, producción de digitales, etcétera, en la dimensión del dato, también hay que tener herramientas en la dimensión ideológica, porque el proceso comunicacional que uno está trabajando en esa dimensión es distinto del de la información. Tiene que ver con otras cosas, tiene que ver, por ejemplo, con un proceso que sintéticamente podríamos mencionar como un proceso de un darse cuenta de algo, ¿no? Y eso no es información, porque ese darse cuenta se desenvuelve en una dimensión de la comunicación que pasa por otras cuestiones que no son las del dato, ¿no? Entonces se cae de plano esto de que los medios hegemónicos que son desestabilizantes y tantas veces que yo personalmente escuché y todos escuchamos en este caso de la presidenta y también del sector opositor, los medios oficialistas que deforman la realidad. De pronto lo que usted acaba de decirnos es que el oyente después tiene una toma totalmente personal de la cosa y una reelaboración del mensaje y se transforma en un mensaje totalmente diferenciado. Sí, usted lo ha dicho, se transforma en un mensaje distinto, pero hay una diferencia, que ¿cuál es? Cuando uno piensa al circuito como si fuera un circuito informativo,
lo piensa como personas, como distribución de datos de una persona a muchas personas o de personas entre sí. Nuestra web, sandramazzoni.com.ar. El Facebook, Sandra Mazzoni Comunicación. Instagram, Sandra Mazzoni. YouTube, En Activa Comunicación.